es la retención en la fuente? Bueno, la retención en la fuente no es un impuesto como todos piensan. La retención en la fuente es un mecanismo que usa el Estado para recaudar anticipadamente el impuesto de renta. La retención, el comprador se la practica al vendedor, es decir, que es al vendedor al que le retienen parte del pago que le van a realizar. Sin embargo, esas retenciones que le practicaron al vendedor, el vendedor se las puede descontar al momento de pagar el impuesto de renta. ¿Por qué existe la retención en la fuente? Sencillo, las empresas tienen un periodo contable o un periodo fiscal, que es este. Durante todo este tiempo operan. Entonces, el impuesto correspondiente a este periodo fiscal, las empresas lo deben pagar en el año siguiente, más o menos entre los meses de febrero a junio del año siguiente. El Estado no puede esperar hasta el año siguiente a que todas las empresas le paguen el impuesto de renta, porque el Estado durante este periodo contable o fiscal también tiene sus gastos y necesita financiarse. Por eso recurre al mecanismo de retención en la fuente, que consiste en colocar a las empresas a que en sus transacciones comerciales el comprador le retenga parte del pago al vendedor y se lo entregue al Estado. Entonces, de esa forma, el Estado se asegura de recibir dinero en cada mes, sin tener que esperar a que las empresas le paguen el impuesto de renta al año siguiente. ¿Cómo funciona la retención en la fuente? En la retención en la fuente son 3 los actores que intervienen. Primero, aparece el Estado, o también denominado sujeto activo, que está representado por la DIAN. Luego tenemos al comprador, o también llamado agente de retención. Y finalmente tenemos al vendedor, o también llamado sujeto pasivo, ya que es el que paga finalmente la retención en la fuente. Lo voy a explicar con este ejemplo. El vendedor le vende mercancías por 1.000 al comprador. Luego el comprador, al momento de contabilizar la mercancía, observa que le debe practicar una retención del 2.5% a ese vendedor, que equivalen a 25. Entonces, al momento de hacerle el pago al vendedor, le paga solamente 975. Esos 25 con los que se quedó el comprador se los debe transferir a la DIAN al mes siguiente o en los meses siguientes. Luego el comprador debe expedir un certificado y entregárselo al vendedor. Ese certificado es la constancia que tiene el vendedor de que le practicaron una retención en la fuente. Por eso, cuando el vendedor pague el impuesto de renta en el año siguiente, puede deducirse esos 25 que le practicaron ya a través del mecanismo de retención en la fuente. Los tipos de régimen tributario que participan en la retención en la fuente son las entidades estatales, los grandes contribuyentes, el régimen común y el régimen simplificado. Nótese que están como en una especie de pirámide, lo cual quiere decir que la entidad estatal es una categoría jerárquicamente superior a los grandes contribuyentes, y a su vez los grandes contribuyentes son una categoría superior al régimen común, y el régimen común es una categoría superior al régimen simplificado. Una entidad estatal es lo que nosotros comúnmente conocemos como el sector público. Los grandes contribuyentes son personas jurídicas o personas naturales que más contribuyen al recaudo nacional, las empresas que más pagan impuestos. Usted en el RUT puede ver si una empresa es gran contribuyente. Se dice que pertenecen al régimen común aquellas personas jurídicas o personas naturales que no cumplen los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. Para saber si una empresa pertenece al régimen común, también puede mirarlo en el RUT de la empresa. El régimen simplificado solamente son personas naturales, no puede facturar IVA ni cobrar IVA. En el RUT ustedes pueden ver si una empresa pertenece al régimen simplificado. Ahora vamos a ver cuándo se debe practicar la retención en la fuente, y para eso vamos a utilizar esta matriz denominada matriz para casos de retención en la fuente. Esta matriz es muy fácil de usar. Simplemente, acá en azul tenemos al vendedor. El vendedor puede ser del régimen simplificado, del régimen común, un gran contribuyente o una entidad estatal, como vimos en la pirámide. Y el comprador, en la zona verde, puede ser también del régimen simplificado, del régimen común, un gran contribuyente o una entidad estatal. Sin embargo, noten que aquí aparece algo nuevo. Aparece la palabra autorretenedor. Un autorretenedor es una denominación que la DIAN le da a aquellas empresas a las cuales no se les puede practicar retención en la fuente.
En el RUT usted puede ver si esa empresa a la que usted le quiere practicar la retención es un autorretenedor. Bien, miremos cómo se utiliza la tabla. Un comprador del régimen simplificado no le puede retener a un vendedor del régimen simplificado. Tampoco le puede retener a un vendedor del régimen común. Y obsérvese que no le puede retener a ningún otro régimen. Un comprador del régimen común sí le puede retener a un vendedor del régimen simplificado. También le puede retener al régimen común, pero no le puede retener a un régimen común si es autorretenedor. Sí le puede retener a un gran contribuyente, pero no le puede retener a ese gran contribuyente si ese gran contribuyente es autorretenedor. Y no le puede retener a una entidad estatal. Nótese que a un vendedor que sea entidad estatal no se le puede retener en ningún caso. Tampoco se le puede retener a un autorretenedor. Bien, en la tabla de retención en la fuente es donde aparecen las tarifas que se le deben retener al vendedor del pago que les vamos a realizar. Igualmente aparece la base mínima a partir de la cual le podemos practicar la retención. Por ejemplo, si le vamos a retener por concepto de compras generales a un declarante, que ya vamos a explicar qué es, solamente le podemos retener en la fuente a ese vendedor si el pago es de 961.000 en adelante, y le podemos retener lo que dice acá, el porcentaje del 2.5, que es la tarifa de retención. Si el pago está por debajo de los 961.000, no le podemos practicar la retención en la fuente. En Colombia, las personas y empresas, por regla general, son declarantes, excepto aquellos que la DIAN ha considerado como no declarantes. Estos son los requisitos para ser considerado como no declarante en el año 2020. Para ser no declarantes hay que cumplirlos todos, es decir, los 5 requisitos. Si incumple cualquiera de ellos, automáticamente ya debe considerarse como un declarante. Usted simplemente debe mirar el RUT del vendedor, que ahí le aparece si es declarante o si no es declarante. Ahora vamos a realizar unos ejercicios prácticos acerca de retención en la fuente. Este es el ejercicio número 1. En este caso, ¿puede el comprador practicarle la retención al vendedor? La respuesta es sí. Un comprador del régimen común sí puede retenerle a un vendedor del régimen común. Si miramos en la tabla de retención en la fuente, no vamos a encontrar como tal el producto llamado papelería. En ese caso, le aplicamos la retención por concepto de compras generales a declarantes, ya que es una empresa del régimen común y las empresas del régimen común son declarantes. Estos son los resultados de la retención en la fuente. Si multiplicamos el 2.5% por los 4 millones, nos da un valor de retención de 100.000. Y aquí tenemos la respectiva contabilización del comprador y la contabilización que realizaría el vendedor. Nótese que para el comprador el valor de la retención en la fuente es un pasivo por pagarle a la DIAN, mientras que para el vendedor es un anticipo o un saldo a favor que tiene en el impuesto de renta. Miremos ahora el ejercicio número 2. ¿Puede el comprador practicarle retención en la fuente al vendedor? Y la respuesta es no. El régimen simplificado no le puede practicar retención en la fuente al régimen común, ni a ningún otro régimen como pueden ver acá en la tabla. Ahora miremos el ejercicio número 3. ¿Puede el comprador practicarle retención en la fuente al vendedor? La respuesta es no. Un comprador gran contribuyente sí puede retenerle a un vendedor del régimen común, pero para aplicar la retención en la fuente por concepto de compras generales a declarantes, la base mínima del valor antes de IVA debe de ser de 961.000, mientras que la base que nosotros tenemos antes de IVA es de solamente 850.000. Entonces, en ese caso, no podemos practicar la retención en la fuente. Ahora miremos el ejercicio número 4. ¿Puede el comprador practicarle retención en la fuente al vendedor? Y la respuesta es no. Un comprador del régimen común no le puede retener a un vendedor gran contribuyente autorretenedor. Recordemos que a un autorretenedor no se le puede practicar retención en la fuente. Muchas gracias por ver mi video. Me ayudarías mucho si le das me gusta o si te suscribes a este canal.